El jueves, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó el paquete económico 2023 en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues ya hubo reacciones por parte de los legisladores de oposición, sobre todo el PAN señaló que prevé escenarios poco creíbles para la economía mexicana, mientras que el gobierno federal y los diputados de Morena, los legisladores aliados, pues dicen que es un paquete que refleja un escenario optimista, sí, pero que se puede alcanzar y que se pueden cumplir estas metas o estas pues indicadores, sobre todo el tema del crecimiento económico, de la inflación que busca reducirse hasta un 3.2% para el próximo año. Vamos a analizar estos datos, se lo vamos a preguntar al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, a quien tenemos en la línea telefónica, y me da mucho gusto saludar. Gracias por estos minutos, subsecretario, buenos días. Al contrario, Mario, muy buenos días. Pues es un paquete económico realista, se pueden cumplir este tema del presupuesto, que a ver, vamos poniéndolo por partes, el presupuesto de 8.3 billones de pesos para el próximo año es un presupuesto histórico, lo mismo que la recaudación fiscal también se está planteando de forma histórica y pues los supuestos económicos de crecimiento del Producto Interno Bruto, de la economía de hasta un 3%. ¿Se puede cumplir de todas estas metas o esto que está en el presupuesto, subsecretario? Sí, gracias Mario por la oportunidad de hablar sobre el paquete económico. Efectivamente es un presupuesto histórico, el gasto está alcanzando 8.3 billones de pesos. Las características principales del paquete es que la base nominal con la cual fue formulado está anclada, probablemente pueda tener está diseñada para que las variaciones sean mínimas. La deuda va a estar anclada también a 44.4. Algo muy importante también es que la inversión física se está incrementando. Este año habíamos formulado 3.1% del PIB. Para el siguiente año el programa económico lleva 3.6% del PIB como inversión física bruta pública. Y en ese sentido sí pensamos que las metas de agregados fiscales formuladas en el paquete económico, y si el Congreso tiene a bien aprobarlos, van a ser realizables y alcanzables para el siguiente año. Este escenario del crecimiento económico de hasta 3%, que es lo que yo he escuchado de los analistas, es que está muy optimista. ¿Cómo está planteado? Porque, a ver, tenemos obviamente las proyecciones que hacen los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL y algunos otros, pero también aquí en México las encuestas que hace el propio Banco de México con analistas del sector privado, de algunas otras instituciones que pues ninguna prácticamente lo tiene en el 3%. ¿Esto está sobreestimado, digamos, o cuál es la base fundamental de esta expectativa de crecimiento del 2023, subsecretario? Bueno, de hecho la base nominal del presupuesto se formula con un marco macroeconómico donde son distintas variables las que se mueven o se conjugan, no solamente el crecimiento económico. Para 2022, si analizamos un poco la perspectiva de mercado, anda alrededor del 1.6, 1.8% de crecimiento. Nosotros pensamos, con la información que tenemos y las estimaciones, que va a cerrar arriba del 2. Entonces sí sentimos que el mercado está muy pesimista y de hecho este pesimismo se está comenzando a normalizar. Para el 2023 estamos viendo varios escenarios, de hecho por eso se estableció un rango que va de 1.2 a 3%. Sí. Y estos escenarios tienen distintas combinaciones, tanto de tasa de interés como de inflación, como precio del petróleo, como pudieran estarse moviendo durante el siguiente. Todos estos escenarios, digamos, estamos minimizando el error de la base nominal con la cual se formula el presupuesto, por eso pensamos que va a tener variaciones mínimas alrededor del siguiente año, porque tomamos en cuenta todos los escenarios para la formulación. El programa económico está también mandando una señal fuerte para anclar las expectativas tanto de crecimiento como de inflación. ¿Cuáles podrían ser los motores para alcanzar un 3%? Bueno, mayor inversión pública, se está incrementando a 3.6% del PIB la inversión física, y esto tiene un efecto de arrastre en el resto de la inversión privada. También estamos viendo ya que la tendencia del nearshoring se está consolidando, está incrementándose cada vez más. Sobre todo en el sector logístico, en el sector del corredor centro, que es logístico, comercio electrónico en el Bajío de México, pero también en la zona norte del país. De tal manera que, y todavía Estados Unidos mantiene un nivel de producción industrial alto que no está reflejando todavía caídas, como sí al caso contrario en Europa. Entonces, el motor externo de México, que está ligado con Estados Unidos, todavía está vinculado con una producción industrial alta. La economía norteamericana, aunque tuvo caídas en su PIB, el consumo y el mercado laboral están creciendo. Entonces, todavía no queda claro
ni hay evidencia suficiente de que Estados Unidos va a entrar en una recesión. Y en ese sentido, la economía de Norteamérica pareciera tener una dinámica distinta a la que está observando en Europa y en Asia. Ujú. Ahora, el tema de la inflación, que creo que fue otra cosa que sorprendió también el estimado de que regresa este 3.2% el próximo año, la inflación anual, que es ya, digamos, un rango objetivo que tiene el Banco de México de 3 más menos un punto porcentual. Eso también fue considerado como pues demasiado optimista. Quizá la expectativa de cierre de este 2022 de 7.7% anual suena un poco más razonable porque la media de los analistas dice que estará por ahí de 8%. Hoy está en 8.7% la inflación que tuvimos en agosto a tasa anual, pero de regresar hasta el 3.2%, ese sí no es demasiado optimista, subsecretario. Pues digamos que es el objetivo que tiene el Banco Central, es de 3% más una desviación de 1%. En ese sentido, digamos, tratar de anclar las expectativas a ese objetivo pensamos que contribuye precisamente a una favorable dinámica económica. Aún así, lo que les quiero decir es que el escenario del 3 con esa inflación, si bien puede tener desviaciones, en la base nominal presupuestal no se reflejará, y en ese sentido están blindados nuestros agregados económicos. Lo que queremos mandar con el paquete económico también y su marco macro precisamente es una señal positiva en el sentido de tratar de alcanzar estos objetivos tanto de política fiscal como de política monetaria. La inflación pareciera empezar ya, algunos de los precios parecieran empezar a ceder. Si observamos el precio del petróleo, ha estado decreciendo en las últimas semanas, ya derivado de muchos factores, también algunos precios de algunos alimentos. Los costos de transporte han empezado a bajar, sobre todo el costo de transporte marítimo, y esto se va a empezar a reflejar en los índices de precios y cotizaciones de los países, incluyendo México, en los siguientes meses. De acuerdo a los modelos económicos, también se está observando o se espera que septiembre sea el mes del pico de la inflación y empiece esta senda convergente, y la velocidad, bueno, la vamos a empezar a analizar una vez que empiece a materializarse la velocidad de ajuste hacia la baja, el objetivo del Banco Central. También hay que recordar que la política monetaria tiene un rango de acción de 12 a 18 meses, y el Banco Central mexicano fue uno de los primeros en empezar a tener ajustes monetarios e incrementar las tasas de interés con mucho tiempo de anticipación. Uh-huh. Ahora, sobre este asunto de los precios, que es algo que sin duda preocupa al gobierno federal, el presidente López Obrador ha externado claramente su postura sobre el tema de los precios y la política monetaria. Bueno, el Banco de México es autónomo, independiente, pero en lo que tiene que ver con algunos productos en específico, que los ha mencionado el presidente, la tortilla, el huevo, el pollo, el atún, dijo el presidente que va a llevar a Palacio Nacional a los directivos de empresas, mencionó algunos nombres, incluso de las cadenas de autoservicio, que son los distribuidores de estos productos, para ver por qué no ha funcionado el PASIC, o por lo menos no se ha reflejado de forma contundente en la canasta de alimentos, en la inflación de los alimentos. ¿Estamos ante un posible tope de precios de algunos productos de la canasta básica, subsecretario? Yo creo que es un muy buen momento para generar consensos en todos los actores económicos, sobre todo cuando se tiene esta presión inflacionaria a nivel global. Nosotros no estamos viendo en este momento ni discutiendo sobre topes de precios, como por ejemplo en Europa sí lo están haciendo ya sobre la energía, están estableciendo precios máximos. En este momento creo que es importante analizar y poder dirimir la información entre cuál es, digamos, presión inflacionaria que viene efectivamente de fuera, costos de insumos más altos, y cuáles sí se han logrado contener. En México es muy claro que los 24 productos del PASIC, que no necesariamente son los genéricos que están en el INPC, porque hay que recordar que se le dio flexibilidad a las empresas para escoger los productos, pero esos 24 productos PASIC se han mantenido estables, y el precio de la gasolina ha evitado que la inflación con efectos directos llegara entre el 11 o 12, y con indirectos podría haber llegado al 14. Entonces, digamos, sí se han contenido un efecto importante de la inflación a través de medidas fiscales, y creo que ahorita valdría la pena identificar exactamente algunos precios, cuáles han sido las causantes de algunos incrementos. No puede ser la gasolina, porque la gasolina se ha mantenido estable al mismo precio, pero probablemente algunos insumos todavía continúan altos. Sin embargo, sí ya estamos observando que algunos de estos precios comienzan a bajar. Y en ese sentido pensaríamos que el INPC hacia adelante empezaría ya a entrar en una tendencia de ajuste hacia la baja.
Pero bueno, en este momento no estamos observando ni discutiendo ningún tipo de acción como lo están haciendo los europeos. Ahora, ¿va a haber PASIC 2.0, esta versión segunda del plan contra la inflación y la carestía, subsecretario? Yo creo que en la medida en la que con el sector privado y el sector público lleguen a acuerdos sobre dónde existen margen o flexibilidad para poder contribuir a frenar la inflación, creo que son acciones que se van a tomar de manera voluntaria y que van a sumar al primer arranque o al primer acuerdo del PASIC. Creo que creo que es una buena oportunidad en este momento, ya dado que ya estamos llegando a los 4 meses que anunció el secretario de evaluación del PASIC. Vemos efectos positivos del PASIC, a mí no me sorprendería que empresas de manera voluntaria se sumen con nuevas acciones para poder contener el precio de los productos, que además tienen un impacto importante en el poder adquisitivo de las familias y hay que estar muy conscientes de ese impacto. ¿Consideran que han habido ciertos abusos por parte de empresas en términos de los productos que ofrecen y las ganancias que obtienen en contextos complicados como el que estamos viviendo actualmente? Yo creo que esos son temas que hay que analizar caso por caso. En otros países se ha visto este tipo de, no necesariamente de manera intencional, sino en el momento en el que se empiezan a mover los insumos en direcciones distintas, pues van generando inercias en los precios finales que no necesariamente quedan claro que se deban a incrementos de los precios o algún tipo de búsqueda de rentabilidad. En los países donde ha habido este tipo de búsqueda de rentabilidad se han establecido medidas para poder controlar eso y que no haya un abuso. En México creo que se tendrían que analizar caso por caso, pero creo que no estamos todavía en ese punto. Ahora, con respecto al tema de la deuda, regresando un poco al paquete económico 2023, subsecretario Gabriel Llorio, ¿qué nos dice sobre el tema de la deuda pública de México, los aumentos que va a tener, entre otras cosas, por el incremento de las tasas de interés y el déficit fiscal, el déficit primario que se está planteando para el próximo año? ¿Va a aumentar la deuda? ¿Van a salir a pedir deuda para financiar parte del el presupuesto del próximo año? No, la deuda de México se compara muy favorablemente con el resto de los pares, inclusive con los países en la región. Es uno de los países que ha sido reconocido por tener un menor nivel de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto. El paquete y la base nominal con la cual se formula está en línea con un nivel de endeudamiento del 49% del Producto Interno Bruto. Y la política financiera establecida por la administración fue que la deuda se mantuviera estable. ¿Por qué es importante que se mantenga estable? Porque en los 6 años anteriores sí hubo una tendencia acelerada a incrementar la deuda. Si nosotros comparamos, de hecho, en términos nominales, la deuda la dinámica de deuda de esta administración con administraciones anteriores, esta es una de las administraciones con menor nivel de deuda real y también con menores incrementos en términos de deuda como porcentaje del PIB. El mayor incremento se generó por el impacto de COVID en el 2020. La deuda se nos subió de 44.8, 44.6 al 52, sí. Pero a partir de ahí la hemos metido en una senda de creciente, que la hemos logrado bajar de 52 ahora a 49, y el objetivo es mantenerla en 49. Esto está en línea también con la política financiera y objetivos financieros que hemos discutido con las calificadoras. Entonces, México está bien en términos de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. El costo financiero de la deuda sí se está presionando por los incrementos de las tasas de interés en todo el mundo y en nuestro mercado, ¿no? Aquí en México, pero lo hemos blindado, es un portafolio sólido, con bajo riesgo. Tenemos programas de coberturas que nos han permitido mitigar los impactos de tipo de cambio, de otro tipo de variables, y en ese sentido nosotros no vemos un problema con el nivel de endeudamiento que está formulando, el cual es uno de los más bajos a nivel internacional comparado con otros pares en la región. Importante ese mensaje para las calificadoras de riesgo crediticio. Ya casi para terminar, subsecretario, el asunto, ahora que hablaba de las coberturas que tiene el gobierno y que es normal que se contratan en general, el tema del petróleo, preguntarle si van a mantener esa cobertura del precio del barril de petróleo que se está calculando en un precio menor que el que vamos a tener en promedio este año por lo de la crisis en Ucrania y Rusia y disparar los precios del crudo. Baja un poquito el precio, sin embargo sigue siendo considerable en términos de ingresos petroleros para México.
y el asunto también de la plataforma y la exportación, que esto fue lo que me llamó la atención y estas son las dos preguntas. Uno, la cobertura se mantiene para el crudo mexicano, para el precio del barril de petróleo y segundo, ¿va a disminuir también la exportación de petróleo al exterior? Supongo que para ir en camino a esta intención de la autosuficiencia energética y que algo de lo que se produce en México o más de lo que se produce en México se refine aquí. Esa es la intención, aunque tendrá su costo para la venta del petróleo y los ingresos de Pemex, subsecretario. Bueno, voy a tratar de ser puntual. La cobertura petrolera es una de las herramientas más poderosas que tiene el gobierno y la Secretaría de Hacienda para blindar el presupuesto ante movimientos hacia la baja del precio del petróleo. Y en ese sentido es un programa que siempre vamos a continuar haciendo. No nada más haciéndolo, sino que hemos expandido la política de manejo de riesgos o de mitigación de riesgos para incorporar otras variables. Y en este sentido, nuestros programas de coberturas, que son un manejo más sofisticado de operaciones financieras, digamos, se está ampliando y se está fortaleciendo para mitigar todos estos efectos sobre el presupuesto, incluyendo el petróleo. El precio del petróleo sigue estando alto, aunque ya está reflejando una tendencia a la baja. Hay que recordar también que en la ley se especifica una fórmula con la cual se suavizan los movimientos del petróleo, que son muy volátiles de un año a año, y por eso nos da alrededor de $68 por barril para el programa económico 2023, aun cuando los futuros están un poquito arriba. Entonces, por ley tenemos que poner la fórmula. En ese sentido, también lo que estamos observando es que los futuros pueden estar un poquito arribita, pero se están acercando a lo que indica la fórmula en la ley. Pensamos que hasta los siguientes meses van a converger. La plataforma efectivamente de exportación es un poco menor, sin embargo hay que recordar que tenemos una política de precios de transferencia que toma como referencia los precios internacionales. Entonces, en ese sentido, ya sea que se exporte o no se exporte, el precio de referencia siempre va a ser el internacional. Y la plataforma de exportación, si es a consumo, si se queda en consumo local, va a tener que estar referenciada a un precio internacional. Solamente habría una recomposición en los flujos de moneda o de divisa extranjera. Y por último, subsecretario, el tema de la recaudación fiscal, que ya hablábamos también que es histórica, si no mal recuerdo son 4.6 billones de pesos lo que se tiene presupuestado, poquito más de la mitad de todo el presupuesto del próximo año. ¿Cómo se espera llegar a esos datos? Porque pues a algunos de los grandes contribuyentes que ya tenían litigios fiscales se les ha ido cobrando dinero. ¿A dónde se va a cargar la mano para conseguir esos recursos fiscales, subsecretario? Bueno, el programa económico para el 2023 no considera incrementos en los impuestos y en este sentido el objetivo de recaudación prácticamente va a descansar en el combate a la evasión y a la defraudación fiscal, que es lo que se ha hecho durante los primeros 3-4 años de la administración. Esto es importante porque con estas acciones se logró evitar la erosión de la base fiscal. Quiere decir que la base fiscal que teníamos se estaba haciendo chiquita continuamente a través de planeaciones fiscales agresivas o de evasión, pero el efecto que se ha generado por las medidas que se han tomado es de aproximadamente 1.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, si vemos los ingresos tributarios en 2018 eran cerca del 13%, los ingresos tributarios para este programa son cerca del 14.7%, y esto equivale prácticamente al tamaño de lo que hubiera sido una reforma fiscal. Para ponerla en contexto, por ejemplo, la última reforma fiscal presentada en Colombia busca levantar cerca de 1.4 puntos porcentuales del PIB. Nosotros solo con medidas de evasión se han logrado recaudar 1.7. Entonces la base fiscal para el 2023 no se ha erosionado, se mantiene en el tamaño que hemos logrado incrementar. Y sin embargo, aún así México sigue siendo un país que refleja niveles de impositivos un poco más altos que otros países, pero baja recaudación. Pues todavía hay margen en la evasión y en la defraudación, sin necesidad de cargarle la mano a los contribuyentes que son cumplidos, y además es dentro del marco de la ley que se establece en el país. Bueno, pues muy interesante siempre platicar con usted y le agradezco, subsecretario Gabriel Llorio, por estos minutos para el Heraldo Televisión. No, al contrario, Mario, un saludo a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Hasta luego. Es el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, bueno, pues explicándonos parte de este paquete económico 2023 que se entregó en la Cámara de Diputados el jueves pasado y bueno,
vendrá la discusión legislativa y la comparecencia también del secretario, del titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.